En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la reunión de esta tarde. Vos nos llamaste a cada uno por nuestro nombre. Y estás aquí en medio de nosotros. Porque vos nos dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, vos estás en medio. Gracias, Jesús. Gracias por estar en medio de nosotros a través de esta reunión virtual. Gracias por estar junto a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Tu presencia bendice nuestro hogar, bendice nuestras cosas, bendice nuestra familia, bendice nuestra vida. Gracias, Jesús. Alabado seas, glorificado seas, porque santo, santo, santo eres tú. Te pedimos, Señor, sabiendo que estás junto a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, que extiendas tu mano y derrames tu bendición en nosotros. Te pido, Jesús, que me des la gracia de ser dócil a tu Espíritu Santo, que me deje guiar por tu amor. Señor, alabanza sea ti. Alabado seas. Gloria, gloria, gloria a tu nombre santo. Gracias, Jesús. Gracias por querer reunirte con nosotros, porque nos amas. Nos amas con tu infinito amor que nos transforma. Que esta noche tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos colme con todo lo que tú eres. Amén. Tu paz, tu amor, tu misericordia, tu libertad. Gracias, Jesús. Y a vos, María, que siempre estás junto a tu Hijo amado, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a Teresita, que va a hacer el ministerio de música. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que acontezca esta tarde, aquí, en esta reunión virtual, en nuestras vidas, sea para la gloria de tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, por esa gracia de Dios, estamos todos aquí nuevamente reunidos por el amor. Y decíamos en la charla anterior que Dios, movido por su amor, se encarnó en el seno virginal de María y se hizo hombre en la persona de Jesús, en la persona de Jesucristo, que vino a salvarnos, a revelarnos el verdadero rostro de Dios. Él vino a liberarnos, decimos, porque nosotros no podemos liberarnos por nuestro propio esfuerzo. No, es imposible. Somos libres a partir de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y libertad. Y la libertad más profunda se vive en el amor. Dios es amor.
el que libera, el que sana y el que salva. Esta tarde vamos a hablar de la fe. También la semana pasada tocamos el tema de la fe y vamos a iniciarlo con una pregunta. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es? Nuestra fe es la confesión de que Jesucristo es el Señor. Y esa es la salvación. Y habíamos dicho que la salvación no es producto de nuestro esfuerzo. Ninguno de nosotros tiene el poder de salvarse, aunque los demás digan lo contrario. El mundo mismo, te salvaste, te compraste un auto último modelo. ¿Y qué es la salvación? Podríamos preguntarnos. La salvación es que otro entra en la profundidad de mi abismo. Es como que estoy en un brete, atado, no puedo salir, y viene alguien para sacarme, para salvarme. Esa es la buena noticia. ¿Cómo no alegrarnos? Tenemos un Salvador que vino al mundo a salvarnos. Decíamos que entra en la profundidad de nuestro abismo. Entra en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Nos levanta, nos saca de ahí. Y como dice el Salmo, nos lleva hacia aguas cristalinas, verdes pastos. Ese otro se llama Jesús, nuestro pastor, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos ama. Es Él el que me salva. Es Él el que se mete en mi fango, me saca, me carga y me salva. Con su muerte y resurrección, Jesús nos rescató de la muerte y del pecado. Y esta es nuestra verdad. ¿Y cuánto cuesta creerlo? Pero Dios, que nos ama infinitamente, nos regala la fe para creerlo. La fe es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. Es un don. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, Pablo va a decir: pues ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esta fe que Dios nos regala no es para ponerla en cualquier lado, en cualquier cosa, sino que es para creerle a Él, que es un Dios fiel, en quien pongo mi confianza, con una actitud, con la actitud de alguien que ha encontrado algo sólido y firme en quien confiar. Es como la actitud del niño en los brazos de su mamá o de su papá. Imaginemos la imagen de una mamá o de un papá estrechando entre sus brazos a su bebé, a su niño, que también está abrazado a ella. Esta imagen lo dice todo: dedicación, ternura,
cuidado, entrega incondicional. ¿Cuál puede ser la respuesta de ese hijo, de ese niño, de ese bebé ante tanto amor? ¿Cuál puede ser? La confianza plena. Confía plenamente en su papá o en su mamá. Es el amor incondicional. Confía en ese amor incondicional. Y cree en esa mamá. Sabe que está seguro entre sus brazos. Esa respuesta es la fe. Fe al amor. Sigamos imaginando. ¿Qué nos dice la expresión de ese niño en los brazos de su mamá? Nos está diciendo, nada, ni nadie podrá separarme de mi mamá. Y con este cuadro cobra sentido lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 37. Bueno, no la encuentro, pero es esa que dice Pablo. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Ni la enfermedad, ni la muerte, ni los abismos. Nada, nada podrá separarnos del amor de Dios. Eso es fe. Nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios que es amor. Creemos en Dios que es creador todopoderoso. Creemos en Dios que nos creó solo por amor. Y esa creencia es fe. Pero decíamos que Dios nos dio la fe para creerle a Él y no poner esa fe en cualquier cosa. Decíamos que creemos que es Dios todopoderoso, que nos amó por amor y solo por amor. Pero creer que una cinta roja en una muñeca, atada en una muñeca, nos va a ayudar. Creer que un poco de ajo detrás de la puerta va a traer suerte o va a cambiar nuestra vida. En realidad, eso no es fe. Eso es superstición. El hecho de atribuirle poderes sobrenaturales a cosas de este mundo es malograr la fe, que es un don de Dios. Eso es idolatría. La fe cristiana se puede organizar en 3 grandes núcleos. ¿Qué creo? Serán las verdades del credo, que ya las vimos. ¿Qué creo? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo, único Señor. Y creo en el Espíritu Santo. Eso es en lo que creo. ¿Cómo celebro lo que creo? ¿Cómo lo celebro? Ahí ya no se está hablando de la liturgia. Celebro lo que creo, con los sacramentos, por ejemplo. En especial, la Eucaristía. Y luego tenemos la pregunta, ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo lo que creo? Entonces, creo, lo celebro y cómo vivo lo que creo.
porque no podemos creer en algo y pensar que vamos a celebrar lo que creemos y pensar que lo que celebramos no tiene nada que ver con lo que vivimos. Por ejemplo, una cosa es el domingo, voy a misa a celebrar. ¿Qué celebramos en la misa? La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es la acción de gracia, de la salvación de Dios para con nosotros, que nos salva de la muerte y del pecado. Eso es lo que celebramos en la misa. Cada celebración de la Eucaristía es un encuentro con el resucitado, porque celebramos la resurrección de Jesús, que nos salva de la muerte y del pecado. Tenerlo presente a eso. Muchas veces es como que a veces entendemos mal. ¿Vieron que se dice el sacrificio de la misa? Muchos creen que el sacrificio de la misa es ir a la misa, que ese es el sacrificio. Nada que ver. Sacrificio es consagrarse a Dios, consagrar a Dios ese momento. ¿Se entiende? Eso es el sacrificio. Celebramos, creo, celebro y vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la posibilidad absoluta en la vida de cada uno de nosotros, porque es el único que nos va a dar la imagen, la medida más insospechada que nosotros podemos llegar a soñar de nosotros mismos. ¿Se entiende lo que digo? Nos va a llevar, diríamos, al culmen. Por eso, cada encuentro con el resucitado en la Eucaristía decimos que es el culmen de nuestra fe. Decíamos que la fe es un don de Dios, que la fe es respuesta de nosotros a Dios, que nos amó tanto que se encarnó en Jesús y vino a nosotros a revelarse. Revelarse significa sacarse el velo. Dios toma la iniciativa, viene a nosotros y se nos revela en la persona de Jesús. Por eso, el centro de nuestra fe es Jesús resucitado, a quien proclamamos nuestro Salvador, nuestro Señor, el que transforma nuestro ser, el que cambia nuestras vidas. La fe que Dios nos regala crea en nosotros la posibilidad del amor. Poder creer, poder amar. Eso es gracia y es gratuito. El amor de Dios es luz, es sabiduría. Sabiduría de Dios que trabaja misteriosamente en nosotros, renovándonos, convirtiéndonos en criaturas nuevas. Cuando experimentamos el amor de Dios, ese amor que pone en nosotros, recobramos un universo de posibilidades, podríamos decir, de capacidades que estaban dormidas, deprimidas en nosotros, porque nadie nos amó con ese amor tan grande y gratuito.
porque no tenemos mérito para merecerlo. Nosotros fuimos educados, no fuimos educados en la gratuidad. Todo lo tenemos que conseguir con esfuerzo. Pórtate bien para que Dios esté contigo. ¿Será por eso que nos cuesta creer que el amor de Dios es tan incondicional? El amor de Dios, cuando experimentamos el amor de Dios, despierta capacidades, dijimos. Despierta hasta la capacidad de perdonar, de ser generosos, de comprometernos, de tener actitudes de servicio. La fe con la que damos respuesta a ese amor de Dios va a dar razón de nuestra esperanza. Mueve nuestra vida, le da sentido, abre camino. La fe y la esperanza es lo único que hace que tengamos fuerzas para luchar, derribar obstáculos, esquemas, estructuras que nos paralizan. Dicen que si nos quitan la fe, nos enfermamos, nos deprimimos. Si nos quitan la esperanza. ¿Y qué sostiene la esperanza? La fe. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que nunca voy a dejar de decir. Dios nos ha creado por amor y no viviremos plenamente si no reconocemos y nos entregamos a ese amor. La plenitud que tanto anhelamos todos, ¿quién la da? El amor. Dios, que es amor. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, nos va a decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en un saludo: hola, ¿cómo estás? Y aquí estoy, sobreviviendo. Y Él nos dice eso: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El amor, el Espíritu Santo nos hace libre, decíamos. Y hace un rato hablábamos de Pablo. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? Pablo era un judío fiel, un judío cumplidor de la ley. ¿Y qué hacía Pablo? Perseguía a los cristianos, porque él defendía al judaísmo y a la ley. Pero ¿qué le sucedió a Pablo camino a Damasco? Había pedido que le den la posibilidad de viajar a Damasco a perseguir a los cristianos. Vamos a ver. En los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Perdón, capítulo 9. Gracias. Capítulo 9, 3 al 9, creo que es. 3 al 9. Dice así: que Pablo se presentó al sacerdote, al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, a los seguidores de Jesús, por supuesto. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Palabra de Dios. Bueno, Jesús ahí le dice de que vaya a la casa de Ananías para que lo cure de la ceguera. Pero, ¿qué le sucedió en ese camino a Damasco? Lo que sucedió, como dice la palabra, que se encontró con Jesús, a quien él perseguía. ¿Y cuál fue la experiencia de Pablo? Se sintió infinitamente amado. Primero, se sintió amado en el lugar que él mismo no se amaba. Y segundo, la experiencia de Pablo es que se siente amado en el lugar donde otros no lo aman. No lo aman a él, a Pablo. Esa es la experiencia de Pablo, que se sintió infinitamente amado por Dios. Por eso en Gálatas 2, versículo 20 va a decir: me amó y se entregó por mí. Y decíamos en la charla anterior que ese es el credo paulino. Me amó y se entregó por mí. Dice Pablo, donde yo mismo me condeno, resulta que en ese lugar tan oscuro me están amando. Y donde ustedes a mí no me quieren, ahí alguien me ama. Y a Pablo, esta experiencia de amor de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, le cambia la vida. Lo transforma. Por eso podemos decir y confiar que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. No podemos decir, soy mejor que este o aquel. No, pero sí podemos decir, soy mejor de lo que era antes. Pablo, como todos nosotros, tenía esa lucha interior. Y necesitamos ser liberados. Como decíamos, esa liberación no la podemos dar nosotros mismos. Para nosotros, los cristianos, la salvación nos viene de Jesucristo, que eso se graba en nosotros. El amor de Dios, como vemos, es incondicional. El amor humano no, porque no somos amor plenamente. De a poquito amamos. El amor de Dios, de los humanos,
Te quiero porque vistes bien, porque sos elegante, porque sos inteligente. Te quiero porque tienes buena salud. Te quiero porque tienes un buen trabajo. Te quiero porque compras mucho. Te quiero porque vendes mucho. Es condicional. El amor de Dios no. Y lo que nos salva es la fe. La fe puesta en Él. Le vamos a pedir a Teresita, si nos quieres cantar, Teresita, 2 canciones. De pasos, mi voz se está poniendo mal porque estoy con gripe. Ah, no. Así un poquito yo. Vamos a orar con esta canción y los que la conocen, los animo a que la canten. No dejes salió de y ella salió. Y si lo tocas tú, sanas también. A la Viva Jesús. Gran multitud iba tras él. La pobre mujer llena de fe no miró la multitud y lo tocó. ¿Quién te tocó? Y un doctor, un doctor. Bésalo. Y mira, pecado se libró. El pecado se libró. Vamos a leer, así a grandes rasgos, el relato de la hemorroísa, que fue la primera canción bellísima que cantaron Teresita y Ángel. La tenemos voy a leer la versión de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 hasta el final del capítulo. Dice, cuando regresó Jesús venía de Gerasa. ¿Recuerdan la tempestad calmada? Que iban a Gerasa y en el mar vino una tempestad. Y Jesús
que parecía que estaba dormido, sus amigos estaban con mucho miedo por la tempestad, le gritaron a Jesús, Señor, que perecemos. Y Jesús calmó la tempestad y sorprendió a sus discípulos. Ellos iban a Gerasa, que era un pueblo de paganos, ¿no? Y se cree que esa tempestad era como que ellos iban hacia un lugar a predicar a Dios Salvador, y era como que la tempestad quería evitar que Jesús fuera a Gerasa, que es el lugar donde libera a un endemoniado, el endemoniado de Gerasa. Entonces, cuando regresan de ahí, dice que a Jesús lo recibió una muchedumbre. Mucha gente lo estaba esperando. Y dicen que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicara que entrara a su casa. Porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba muriéndose. Y también una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada, como decía la canción. Nadie pudo curarla. Se acercó por detrás y tocó la orla del manto de Jesús. Y al punto, dice la palabra, se paró el flujo de sangre. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban, dijo Pedro, Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón lo había tocado y cómo había sido curada. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo, tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas, solamente ten fe y se salvará. Y fue así. No sigo leyendo, pero todos conocemos el relato. Entró a la casa, no entró con pocas personas, y él les dijo, no te preocupes, estás solo dormida, y la niña se levantó. Hay muchas partes de los relatos bíblicos en el que Jesús sanaba, liberaba, salvaba y les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha sanado. ¿Y cuál es nuestra fe? Podríamos preguntar. Ya dijimos, es la confesión de que Jesucristo es el Señor, que la fe es un don. La mujer tenía flujo de sangre y según la ley de los judíos, la persona en esa situación no podían acercarse a las demás personas, menos tocar, porque eran impuras. Jesús no le hace ningún reproche a la hemorroísa por esa forma de acercarse que tuvo, ¿no? En forma furtiva.
era una forma mágica, la forma de acercarse de la hemorroísa a Jesús. Voy, lo toco, me sano, me oculto y desaparezco. Hubiese sido esa la idea. Es más o menos como a veces vemos, voy al santo, le toco el vestido, quedo curada y qué maravilla. Y en mi vida no ha pasado nada. Nada más que Dios me ha sanado. ¿Mm? Y pasó, me olvidé. Con el tiempo me olvidé. No, no es así. No es mágico. Pero Jesús, miren, que no desacredita esa fe mágica de la hemorroísa, sino que la recibe y la ayuda para que crezca en la fe. ¿Y cómo la ayuda a crecer? Buscándola, dialogando con ella. Por eso le va a decir a la hemorroísa, al decirle, tu fe te ha sanado. Es como que le está diciendo, la magia no te ha curado. Es tu fe la que te ha sanado. Es la fe, la confianza incondicional en Jesús. La fe. La fe que es un don de Dios. Eso lo va a decir Pablo en Efesios 2,8. La fe que es una respuesta de nosotros, los cristianos, al amor de Dios. Esa es la fe que sana. Sí, Señor, creo. Creo que me amas. Creo en tu amor. Y por eso es esa fe de confianza que decíamos la semana pasada. Y es certeza. Certeza de que Dios puede. Y también está Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era el jefe de la sinagoga. Recuerden que en el tiempo de Jesús para estas personas era un maestro medio sospechoso, ¿no? Y también podían perseguirlo. Y la fe de Jairo es tan grande en Jesús que va a pedirle por esa hija tan enferma. ¿Y qué le va a decir Jesús? Cuando le vienen a decir, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué le dice Jesús? No temas, ten fe y se salvará. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Es como que el mundo se paraliza cuando de repente un ser querido o nosotros mismos nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad grave. Y cuesta orar. Y para eso están nuestros hermanos que nos ayudan, nos acompañan con la oración. Eso lo pasamos todo. Pero llega el momento en que esa fe, esa oración del que está sufriendo y de los amigos del que sufre, hace el milagro. Nos tranquiliza. Recuperamos la fe y esperamos en paz. ¿Les ha ocurrido eso? A mí sí. Entonces, la fe puesta en Dios. Jesús
ante el gesto de la hemorroísa mágico, el gesto mágico, se da cuenta, tiene conciencia de que una fuerza se desprendió de él. ¿Y qué dice? ¿Quién me ha tocado? ¿Qué nos quiere decir el Evangelio? Quiere decirnos que quiere sacar del anonimato a la mujer. Y la lleva a que se dé a conocer. ¿Para qué? Para entrar en una relación con ella. Por eso decimos que la ayuda a crecer. El amor es lo único que nos hace crecer bien. Y miren que la mujer, dice temblorosa, atemorizada, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús la acompaña en ese camino de recuperación. Quiere liberarla de esa fe primitiva que tenía con la magia y la encamina a través de su persona hacia una vida, hacia una relación plena con Dios, con el amor, que es lo único que nos hace crecer. Y Jairo tenía una fe muy fuerte, puesto que su hija estaba a punto de morir, y fue a pedirle a Jesús que la curara. Y dice el Evangelio que ya nada podían hacer por ella. Y resulta que muere. Ahí la fe de Jairo va a quedar sometida a la prueba de la incredulidad. ¿De quiénes? De los que anuncian que su hija ha muerto. Pero Jesús le dice, no temas, solo ten fe. Entonces, tenemos una sed infinita de ese amor que nos salva, nos salva. Siempre estamos como insatisfechos, algo siempre nos falta. Esa es la sed de plenitud que está en nosotros. Porque ¿qué anhelamos nosotros para tener una buena vida? ¿Qué es lo que aspiramos para tener una buena vida? Un sobrino me decía, plata, tía. No, no es eso. Para vivir bien, necesitamos paz. Necesitamos amor. Necesitamos justicia. Necesitamos libertad. Si yo preguntara hoy, si yo les pregunto, ¿qué es Dios? ¿Qué me diría? Dios es amor, Dios es paz, Dios es libertad, Dios es justicia. ¿Cuál es el anhelo que está en nosotros? El anhelo que vive en nosotros es Dios. Anhelamos todo lo que es Dios para vivir plenamente. Decíamos que Jesús lo que vino a anunciar fue el reino de Dios, que es el reino del amor. Y el amor siempre es novedad, es sorpresa. Y Dios es capaz de sorprendernos. Ninguna realidad, por más dolorosa que sea, ni esa frustración, ni ese pecado, ni esa experiencia de desamor que vivimos, ni ese error que cometimos puede ser definitivo en nosotros.
Jesús lo que vino a enseñar es que Dios tiene capacidad y poder de sorprendernos siempre. Por lo tanto, no existen fracasos definitivos. Dios es capaz de hacer de nuestro fracaso una obra sorprendente. Puede sanarnos, liberarnos, abrirnos caminos. Como decíamos en la última charla, lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. Había preparado Zaqueo, hablar de Zaqueo. Zaqueo también fue liberado, sanado de su avaricia por el amor de Dios, incondicional de Dios. Recuerda que Zaqueo era un cobrador de impuestos, que tenía mala fama, y la gente no tenía ninguna simpatía por Zaqueo, y por ningún recaudador de impuestos. Y Zaqueo era el jefe de esos publicanos. Todos conocemos el relato. Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Qué tenía? ¿Interés? ¿Curiosidad? Es que Zaqueo ha sentido una llamada de Dios. Quiere conocer a Jesús. Y dicen que como era bajito, se subió a un sicómoro. Y el deseo de Zaqueo se cumple. Y no solo se cumple, puede ver a Jesús, sino que supera. Es superado. ¿Por qué? Porque Jesús se invita a la casa de Zaqueo. Y eso, esa expresión de amor incondicional, salva, libera a Zaqueo. Ahí Jesús va a decir, cuando ante la expresión de Zaqueo, de devolver lo que había saqueado, lo que había robado a la gente, le dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres y voy a restituir 4 veces a quienes robé. ¿Qué dice la palabra? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Dios no se sitúa ni en el pasado ni en el futuro. Dios nos salva hoy. Para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos, solo es posible el amor. Escuché una vez a un sacerdote colombiano contar un cuento que para terminar se los voy a contar a ustedes, que lo conocemos todos. Dicen que en un país, un reino muy lejano, en lo más alto de una torre, dormía para siempre una joven y hermosa princesa, la Bella Durmiente. Ella había recibido un encantamiento y con ella se había dormido no solo ella, sino todo su reino. Todo el reino quedó dormido. Los árboles, los pájaros, las flores, las fuentes, los ríos. La gente del reino de esta bella princesa dormía. Dormía con ella, en forma profunda. Allí estaba la Bella Durmiente en lo alto de la torre. Pero resulta que en otro país lejano, un joven príncipe se enteró que en ese país lejano, en lo alto de una torre,
dormía para siempre una bella princesa. Y el joven príncipe, lleno de amor, decide ir a despertar a esa joven. Esa joven que está dormida. Para llegar a ella, tiene que cruzar grandes bosques, con todos los peligros que encierra el bosque. Tiene que cruzar valles muy oscuros, pero él allá va, porque él es fuerte. Su amor, la fuerza de su amor, que él tiene en el corazón, es más fuerte que todos los obstáculos que encuentra en el camino. Y es así que rompe todos los obstáculos. Y llega a ese país lejano donde duerme la princesa. Y embelesado de amor, se acerca a darle un beso. Y la princesa se despierta. Y con ella despierta todo el reino. Las flores, los pájaros, los ríos, los perfumes, la gente. Porque solamente a uno lo despierta un beso de amor. Esa es la experiencia del amor de Dios. Esa es la sanación de la vida. ¿Y quién es ese joven príncipe? Es Jesucristo, que sale de su reino, se despoja de su divinidad, se encarna en el seno virginal de María, asume la condición humana con todas las dificultades que eso conlleva, y lleno de amor por nosotros, porque nosotros somos esa bella durmiente, porque en nosotros duermen los más bellos sueños, lo más bello que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cuáles son esos? Nuestros sueños, los dones, las potencialidades que Dios nos ha dado. Y hemos quedado paralizados, dormidos por el desamor, por los actos de desamor. Cada acto de desamor es un pecado. Pecado es una falta de amor, es una falta de Dios. Hemos quedado dormidos por las equivocaciones, los dolores, las frustraciones, los fracasos, y se paralizó nuestra vida. Se durmieron las flores, las abejas, las mariposas, los cantos, los perfumes, la alegría. Y recordábamos en esta charla que Dios nos decía en el Evangelio de Juan, o nos dice, cuando hablamos de Dios, siempre es presente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y solo la experiencia del amor de Dios puede sanar nuestra vida para vivirla plenamente como quiere Jesús. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice: estoy a la puerta y llamo. Dios nos llama de muchas formas. No te obliga. Un llamado puede ser una enfermedad. Para otros puede ser un seminario de vida. Para otros pueden ser nuestras heridas. Carlos María Martínez, el gran teólogo, nos decía
que los agujeros de nuestras heridas pueden ser las puertas por donde entre Dios a nuestra vida. Si abrimos las puertas de nuestro corazón a Dios, el amor de Dios nos dará la certeza de que no andamos solos por la vida. Y esta certeza nos dará confianza, paz. Tal vez no nos quite totalmente el miedo, pero nos dará firmeza, fuerza, serenidad. ¿Para qué? Para enfrentar esas situaciones que por nuestra limitación no podemos controlar, como la muerte, la enfermedad, los fenómenos naturales, el paso del tiempo, la declinación de la vida. Estas situaciones producen miedos en nosotros, pero si confiamos que Dios está con nosotros, nos ayudará a seguir caminando por la vida con paso firme, porque Él camina junto a nosotros. Nada más.